el español es un lenguaje con una amplia y nutrida cantidad de variantes. Las variantes son las alternativas que tienen los hablantes para expresar lo mismo. En Colombia tenemos diferentes palabras que hacen referencia a lo mismo, pero la elección de una u otra refleja la pertenencia a cierto grupo o región. Por ejemplo, en algunas regiones del país se utiliza el término bolsa, pero en otras se utiliza el término chuspa. Sin embargo, ambas hacen referencia al mismo objeto. Pero, ¿este tema es abordado en la enseñanza del español para los extranjeros? Para responder a esto, primero es necesario entender lo que sucede en los salones de clase en donde se enseña el español e investigar las motivaciones que tienen los profesores para enseñar o no estas variantes. La escolarización es un aspecto fundamental, en cuanto que aquí es en donde se enseña y se aprende tanto la nueva lengua como la cultura que de ella se desprende. Los maestros de español como lengua extranjera se ven enfrentados ante la tarea de cambiar ciertas creencias y actitudes, como la presunción que existe acerca de la uniformidad y homogeneidad del español, o los prejuicios en torno a las variedades. Entonces a veces llegan con cosas como: Angélica, ¿y ustedes por qué dicen pilo? ¿Qué quiere decir pilo? Si la pila es esto, y cosas como: ¿o qué quiere decir arruncharse? Me decía una niña, es arruncharse, es que mi novio me dijo que nos arrunchemos y yo no sé qué es arruncharse. Cosas así, ¿no? Y cosas que digamos no están dentro de ese registro académico, pero que sí están en el uso cotidiano de la lengua. Los maestros del español como lengua extranjera se preocupan por las formas de tratamiento y el manejo que se le dan a estas relacionado con ciertos aspectos como el material, como muestras, audios, etc. Las actitudes del profesorado, la elección de una norma determinada y demás, que resultan importantes a la hora de determinar cómo se abordará el tema y cómo se va a estudiar. Un profesor de lengua es un mediador intercultural, entonces tiene que estar muy bien preparado para poder afrontar esas cosas. En este momento de la historia de la humanidad, yo creo que no podemos tener profesores súper puristas que nos digan cómo tienen que ser las cosas, porque entre todos construimos el conocimiento y la lengua está ahí. Tanto los maestros como los materiales de enseñanza del español como lengua extranjera deben adaptarse a la lengua y deben tener en cuenta las normas de la realidad en la cual se encuentran, además de las necesidades de los estudiantes. Entonces, yo lo que hago es como darles ejemplos y como enfrentarlos a situaciones para que ellos mismos hagan sus deducciones al respecto, ¿no? Entonces ellos se dan cuenta rápidamente que están en el lugar equivocado con ciertas expresiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos trabajamos mucho la escritura de textos académicos y a veces escriben en un texto que habla de economía de Latinoamérica, dicen es que este país no tiene plata, por ejemplo, en lugar de decir dinero suficiente para cositas así, ellos mismos se van dando cuenta. A la hora de enseñar el español como lengua extranjera, es importante tener en cuenta que se presentan diferencias dependiendo del contexto sociocultural de los hablantes. Factores como la región, el grupo social al que pertenecen o incluso el estrato son factores que tienen un papel importante en la variación. Ese es el uso real de la lengua. Nosotros no podemos enseñar la lengua como está escrita en el manual del Instituto Cervantes, con todo respeto al Instituto Cervantes, pero es que una cosa es la normatividad de la lengua y otra cosa es la lengua viva, la lengua en uso. Entonces, por ejemplo, si analizamos las tendencias actuales de evaluación de las lenguas, tenemos esos grandes exámenes estándares, como en el caso del español el examen DELE, ¿no? Y nos damos cuenta que son exámenes que están todavía muy ceñidos a ese uso normativo de la lengua, a que usar bien la lengua tiene que ser así, así y así con estas reglas de juego. Y ahora están surgiendo otras tendencias que le están apostando más al uso contextual de la lengua, ¿sí? Y ahí es donde nos damos cuenta que todos comunicamos, ¿sí? Todos comunicamos bien en todos los contextos. Tú no le puedes decir a 48 millones de colombianos que decir me regala un tinto está mal, porque claro que está bien, y el tinto se paga, a nadie se lo está dando sin dinero, pero lo que pasa es que son usos que ya se vuelven convencionales dentro de ciertos contextos. Entonces los extranjeros necesitan conocer eso porque es la única forma en la que ellos pueden tener una comunicación efectiva y además
el hecho de conocer esos diferentes registros de lengua les permite conocer realmente la cultura. A pesar de que las normas lingüísticas tienden a ser establecidas por ciertas instituciones u otras organizaciones, se debe tener en cuenta que son finalmente los grupos sociales quienes determinan qué variantes son aceptadas y cuáles no. Es debido a este componente social que tienen las normas lingüísticas que en el estudio y la enseñanza del español como lengua extranjera se debe hacer la aclaración de que existe una pluralidad en las normas. Es precisamente debido a la variedad que se presenta en el español que los estudiantes se pueden ver abrumados, por lo cual los maestros son quienes deben encontrar la manera de relacionar a los estudiantes con las variantes de manera que éstas no parezcan un tema abrumador. Hemos abierto un espacio los 5 primeros minutos de la clase para que ellos me hagan sus preguntas sobre la lengua en uso. Entonces bautizamos el espacio así, lengua en uso, ¿no? Que es como esa dimensión muy pragmática de la lengua. Entonces lo que sucede es que cuando los chicos salen de rumba o con sus amigos colombianos, pues tienen un encuentro con muchas palabras y a veces quedan perdidos porque esas palabras muchas veces tienen unos usos que ellos no sospechaban que tenían. Entonces esos 5 minutos son para que ellos me hagan esas preguntas. La variación idiomática debe dejar de mostrarse como simples datos curiosos y darle el valor que se merece, es decir, el valor que tiene dentro de la sociedad. Algunos opinan también que lo más conveniente sería exponer a los estudiantes a la mayor cantidad de variantes y dejar que sean estos quienes elijan, basados en sus motivaciones personales, cuáles variantes utilizar y cuáles no. Sin embargo, se ha visto que la actitud ante las variantes es transmitida y es en el salón de clase donde se encuentra el ambiente más rico para generar creencias, valores y convicciones hacia estas. Lo que tal vez resulta un poco complejo para ellos es entender los diferentes contextos de uso, ¿no? Porque ellos son como esponjas y sobre todo en un contexto de inmersión, ¿no? Porque no es lo mismo enseñar, ponle alemán en Colombia, en un contexto en el que no estás en inmersión, que enseñar español aquí, ¿no? Porque sabemos que estando en un contexto de inmersión, pues todo es una situación de aprendizaje. Ir a la panadería es una situación de aprendizaje, cualquier cosa que te pase en la vida cotidiana es una situación de aprendizaje. Entonces yo siento que en el caso de estos chicos, ellos van a toda y yo creo que no es difícil para ellos aprenderlas en sí, digamos asimilarlas, sino asimilar el contexto de uso. Entonces uno de los fuertes de C1 es que ellos puedan identificar los diferentes registros de uso. Entonces, sí, que si, no sé, están en una reunión con el rector de la universidad, pues de pronto no van a decir, qué sé yo, me regala un tinto, sino por favor me da un tinto, o es eso lo que de pronto considero que es más importante y que a ellos se les dificulta un poco, es entender los diferentes contextos de uso, ¿no? Hoy aprendiste que el modo en el que se enseña una lengua influye en gran medida en la manera en la que los estudiantes se desenvolverán en el futuro. Por esta razón, toda enseñanza tiene que apuntar hacia el cuidado de la lengua atendiendo a las situaciones locales, la edad, las habilidades y los modos de aprendizaje de preferencia de cada estudiante. Lo anterior, procurando la diferenciación de registros y variedades de la lengua materna y de la lengua nacional, dejando lugar para la consideración de los aspectos socioculturales y pragmáticos de la lengua. Esto comprendiendo que tanto las variantes prestigiosas como las estigma son necesarias para el desarrollo de una buena competencia comunicativa. Es importante no solo la enseñanza del uso estándar y formal de la lengua, sino también la enseñanza de las variaciones geográficas y sociales y la enseñanza de estrategias para la adecuación del habla a las situaciones y los interlocutores.